Ok, muy buen día. Ya nos podemos sentar, ¿verdad? Ya al rato pueden saludarse todo lo que ustedes gusten. Ok, pues qué gusto verles, qué gusto que estén aquí. Y bueno, creo que el más interesado en que el mundo conozca de Él, pues es Dios. Dios está sumamente interesado en que el mundo pueda conocerle a Él. ¿Por qué Dios estará tan interesado en que el mundo le pueda conocer a Él? Estoy preguntando. ¿Por qué el mundo, por qué Dios está interesado en que el mundo le conozca a Él? Porque todo lo que emana de Él es bueno. ¿Por qué? ¿Por qué Dios se interesa para que el mundo le pueda conocer a Él? Para que vivamos mejor, ¿verdad? Porque cuando nosotros nos alineamos a su propósito eterno, vivimos conforme al diseño. El hombre fue diseñado por Dios para vivir en esta tierra y para representarlo en esta tierra a Él. Por lo tanto, si el hombre se alinea al diseño, el hombre puede funcionar de la manera correcta y esta tierra, de la misma manera, va a funcionar de una manera correcta, conforme al diseño. ¿Por qué? ¿Por qué Dios se interesa en que el hombre le pueda conocer a Él? Porque somos su creación, pero Dios no nos quiere dejar al nivel de creación. Dios nos quiere llevar al nivel de hijos, entendidos, herederos, coherederos, ¿sí? Gente en la cual Dios se está formando a través de su Hijo, o Cristo se está formando en nuestro ser. ¿Qué más? ¿Por qué más? ¿Por qué a Dios le interesa tanto? Para que todos sean salvos, para que disfrutemos lo que Él preparó para nosotros. ¿No será que porque nos ama también? Por amor, ¿verdad? Porque Dios nos ama y realmente Dios ya demostró su amor para con nosotros. Entonces, todo lo que ustedes han dicho es cierto. O sea, Dios para todo eso a Él le interesa, pero principalmente porque Dios te ama. Y porque Dios te ama y porque Dios ama al mundo, Él ha dado un mediador que puede reconciliar a la humanidad. La humanidad no puede reconciliarse con Dios, no puede ligarse a Dios por sus propios méritos. El único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Entonces, el hombre tiene la necesidad de un mediador y Dios suplió ese mediador para nosotros. De ahí en fuera no hay ningún otro mediador. Y a Él le interesa que todo el mundo pueda conocerle a Él. Pero nosotros somos los encargados de que el mundo le pueda conocer a Él. Quiero que me acompañen a la primera carta a Timoteo, en el capítulo 2, versículo del 1 al 6, que dice así. En primer lugar, te ruego que ores por todos los seres humanos. Pídele a Dios que los ayude, intercede en su favor y da gracias por ellos. Ora de este modo por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos tener una vida pacífica y tranquila, caracterizada por la devoción a Dios y la dignidad. Esto es bueno y le agrada a Dios nuestro Salvador, quien quiere que todos se salven y lleguen a conocer la verdad. Pues hay un Dios y mediador que puede reconciliar a la humanidad con Dios, y es el hombre Cristo Jesús. Él dio su vida para comprarles la libertad a todos. Este es el mensaje que Dios le dio al mundo en el momento preciso. El apóstol Pablo le da la indicación a Timoteo de orar por todos los seres humanos. Es importante que nosotros oremos por todos aquellos que no han conocido a Dios, pero no solamente que en tus oraciones digas, pues oro por todos los seres humanos y ya. Tenemos que ser específicos. Cuando tú oras, tienes que ser específicos. ¿Para qué oras? Primeramente, para que ellos puedan conocerle, para que les resplandezca la luz del evangelio, para que puedan ser abiertos sus ojos, ¿verdad? Y puedan ver esta verdad que es Cristo Jesús.
También el apóstol le pide a Timoteo que ore por los reyes y los que están en autoridad. ¿Será importante orar por aquellos que están gobernando, por aquellos que ejercen gobierno? Claro que es importante. Si nosotros no oramos por aquellos que gobiernan, después no nos quejemos, ¿verdad? Por cómo nos gobiernan. Pero no solamente nos debemos de quedar en orar por ellos, sino que dice el apóstol, dice, para que podamos tener una vida pacífica y tranquila. Cuando la Escritura dice que cuando los justos gobiernan, el pueblo tiene paz. Necesitamos entender esto. Nosotros en esta tierra estamos para mostrar la grandeza de nuestro Dios. Dios quiere, dice, que todos se salven y lleguen a conocer la verdad. Hemos hablado de la verdad. Hace 8 días hablábamos acerca de la verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo. Cristo es la verdad. ¿Y dónde está la verdad? En ti. Porque la verdad está en ti. Porque Cristo, ¿dónde está? En ti. Entonces, si la verdad está en ti, lo que Dios quiere es que esa verdad que está en ti la puedas expresar. Es por ello que se necesita la formación de Cristo en nuestro ser. Cada vez de que tú te expones a la palabra, Cristo está siendo formado en tu vida. ¿Sí? Y Cristo, dice la Escritura, que es que solo hay un mediador, solo hay un Dios, dice, y mediador que puede reconciliar a la humanidad con Dios, y ese mediador es Jesucristo. Dios, en su infinito amor, ha dado a cada hombre un día durante el cual es posible ser salvo y participar del regalo de su gracia. ¿Sí sabías que Dios a todos los hombres en algún momento de su vida les da la oportunidad de que le puedan conocer a Él? Todo mundo tiene la oportunidad de conocerle a Él. Tú eres, escucha esto, tú eres quien le va a compartir a una persona, o tal vez tú vas a ser la única persona en la cual Dios le da la oportunidad a esa persona para que ella le pueda conocer a Él. ¿Eso es responsabilidad? Es una responsabilidad muy alta. Ahora, ¿qué se requiere para que esta persona pueda conocerlo a Él? ¿Qué se requiere o qué se demanda de nosotros para que el mundo pueda conocer a Dios por medio de nosotros? Ser ejemplo, obediencia, congruencia, ser un modelo. ¿Qué se requiere? Entendimiento, capacitación, un cambio de vida, un cambio de dirección. O sea, todo eso son exigencias, ¿verdad? Que se tiene acerca de nosotros, para que nosotros podamos ser luz en medio de las tinieblas. Eso es algo importante que nosotros debemos de atender. Dios da en Cristo a cada hombre una medida de luz de su Hijo, que la Escritura describe como la semilla del reino, el mensaje de Dios, la luz que manifiesta todo, un talento, una pizca de levadura o la buena noticia predicada a todo el mundo. Entendemos que esta semilla, luz o gracia, es una sustancia espiritual y real que el alma del hombre es capaz de sentir y percibir, y de la cual surge un nacimiento real, espiritual, interno en los creyentes, lo cual en la Escritura es llamado la nueva criatura, el nuevo hombre en el corazón de nosotros. Entonces, a nosotros, los que ya estamos en Cristo, los que ya hemos conocido esta verdad, Dios nos ha dado una vida nueva. Usted participa ahora de la naturaleza divina. Usted participa ahora de una vida nueva, de una vida espiritual, una vida que usted no tenía. Pero cuando usted llega a Cristo, usted es participante de esa vida, porque
antes de que Cristo llegara a su vida, usted solamente era un alma viviente. Pero en Cristo ahora usted tiene y es un espíritu vivificado. Y el espíritu de Dios está unido al espíritu de usted. Por eso decimos que ahora Cristo está en nosotros. Usted en su espíritu es una persona perfecta. Pero en su alma está gestándose la formación de Cristo, porque el alma de usted, por todo lo que usted pasó antes de que Cristo llegara a su vida, quedó viciada. Por lo tanto, usted en su alma está cada día despojándose de ese viejo hombre y se está revistiendo del nuevo creado según Dios. Ahora, esto que le acabo de decir, esto parece extraño para los hombres de mente carnal, debido a que no están familiarizados con ello, pero nosotros lo conocemos y lo discernimos por una experiencia verdadera y certera. Usted sabe de qué le estoy hablando, pero tal vez hay alguien que no ha conocido a Dios, o alguien que no ha recibido a Cristo, puede decir, pues, son palabras solamente, porque no lo ha podido experimentar. Pero usted que está en Cristo, esto lo puede experimentar. Y la misma Escritura nos lo dice en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 2, versículo 14, cita así: el que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura, no puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. Las cosas espirituales solamente se disciernen espiritualmente. Cuando un hombre natural, cuando un hombre carnal, cuando un hombre que no ha nacido de nuevo, tú le quieres hablar cosas espirituales, no las va a entender. No tiene la facultad, no tiene la capacidad de entender las cosas espirituales, porque las cosas espirituales solamente se disciernen o se filtran desde el Espíritu. De hecho, es imposible que un hombre en su estado natural lo comprenda hasta que Dios mismo se revele y llegue a sentir lo mismo o llegue a experimentarlo a Él. Una vez que Cristo llega a nuestra vida, nuestro ser interior, el nuevo hombre o la nueva creación, se debe seguir alimentando de Cristo. O sea, no termina ahí, ¿verdad? Porque muchas veces decimos, pues yo ya recibí a Cristo, yo siento paz, yo siento gozo en mi corazón y ya. Pues no, porque usted, dígame usted, ¿cuántas veces se alimenta al día? 3. ¿Al año? Al año, ¿cuántas veces se alimentará usted al año? Si 3 veces se alimenta 3 veces al día, ¿cuántas veces se alimenta al año? 1095 veces al año. Y eso algunos, ¿verdad? Pero imagínese que usted dijera, bueno, este año, me voy a alimentar las 1095 veces en un solo día. Es imposible. ¿Y con eso piensa que usted viviría un año? Que usted pudiera comer todo lo que usted pueda comer en un día. ¿Cuántos días podría vivir de más? ¿Cuántos días podría vivir más? Vamos a suponer que usted dijera, voy a comer todo lo que pueda para a ver cuántos días aguanto. Espiritualmente es igual, ¿sí? Y no es porque el espíritu se debilite, su espíritu está más fuerte que nunca. Su espíritu está unido al Espíritu de Dios. Su espíritu, es más, su espíritu no tiene problema alguno. ¿Sabe quién sí tiene problema? El alimento que usted recibe, que es un alimento espiritual,
a quien fortalece y a quien le da entendimiento es a su alma. Quien necesita alimentarse de Cristo es su alma, pero tiene que pasar por el Espíritu para que el Espíritu se lo muestre a su alma, porque si usted solamente quiere tener conocimiento y entendimiento, es como si usted quisiera comerse toda la comida del mundo en un solo día, no le va a servir de nada. Porque si el entendimiento no tiene una iluminación, no le sirve a usted de nada. Por eso es que usted debe seguir alimentándose de Cristo. El alimento de los hijos de Dios es Cristo. Tú eres lo que comes. Tarde o temprano se revela que nosotros somos lo que nosotros comemos, ¿sí? A algunos se les ve, a otros no se les ve, pero a final de cuentas, nosotros terminamos siendo lo que nosotros comemos. Entonces, si nosotros queremos mostrar a Cristo, ¿qué tiene que pasar? Que Cristo es nuestro alimento, ¿sí? Y te decía que Dios ha dado a cada hombre acerca de su luz. Y te mencioné acerca de la semilla del reino. Dios puso una semilla en nosotros. Dios colocó la semilla de su Hijo en nosotros. Ahora, ¿qué necesita una semilla para poderse desarrollar? Agua, sol, luz, pero sobre todo, tierra. ¿Sí? Ahora, la Escritura dice que nosotros somos la tierra, que nosotros somos el campo de cultivo de Dios. Usted no se vaya a otro lado, usted es la tierra. ¿Sí? Usted es la tierra. Entonces, donde Dios coloca una semilla. Ahora, el encargado de que la semilla tenga todas las condiciones, en este caso es usted. A usted le corresponde ser la buena tierra, porque de que la semilla o el proceso de la semilla se lleve a cabo, en este caso ya no depende de Dios, depende de usted. ¿Usted le ha pedido a Dios que lo cambie? ¿Sí? Dios no lo va a cambiar. Dios ya hizo todo para que usted lo decida. ¿Sí? ¿Qué le ha pedido a Dios que haga por usted? ¿Qué le ha pedido a Dios? Porque a veces le hemos pedido a Dios que haga cosas por nosotros. ¿Qué le ha pedido a Dios? Dios, sácame de este problema. Y a veces Dios nos echa la mano y dice, ok, te voy a dar entendimiento, pero a final de cuentas, quien va a salir de ese problema eres tú. ¿Por qué? Porque ¿quién va a decidir? ¿Quién va a tomar decisiones? ¿Aún le hemos pedido a Dios que nos sane? Y a veces negligentemente le pedimos que nos sane y nosotros no hacemos nada para sanar. ¿Sí te das cuenta cómo a veces todo se lo queremos dejar a Dios? La semilla del reino, esa luz o esa semilla que Dios ha colocado en nosotros, es importante que nosotros entendamos y la valoremos. Mateo 13, versículo 18 al 23, cita de la siguiente manera: Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y los engaños de las riquezas
ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce 100, a 60 y a 30 por uno. Escuche esto. Usted que es la tierra. Cuando no se entiende la palabra, lo que fue sembrado le es arrebatado. Asegúrese de algo. Asegúrese de que cuando usted se expone a la palabra, que la está entendiendo. Mucha gente viene, ¿verdad? Por costumbre, se sienta y escucha y sale y le preguntan, ¿qué tal estuvo? Estuvo bueno. ¿De qué hablaron? ¿Quién sabe? Y es muy común, porque tenemos en común muchos una mentalidad religiosa, donde solamente nuestra presencia era como que llegáramos y presente, Señor, y pasabas lista y te ibas sin ningún compromiso. Déjame decirte que cada vez de que tú te expones a la palabra, estás comprometiéndote con la misma palabra, quieras o no quieras, porque al que ignora, se le pasa porque ignora, pero al que ya escuchó, se le exige, ¿sí?, que viva de acuerdo a aquello que ya escuchó. Entonces, cuando no se entiende la palabra, lo que se siembra es arrebatado. Por eso hay mucha gente que escucha la palabra y se va y sigue viviendo igual, en el mismo lugar y con la misma gente. ¿Por qué? Porque no entiende la palabra, y la palabra necesitamos entenderla. Cuando la palabra no tiene raíz, al venir la persecución o la aflicción por causa de la palabra, tropieza. Entonces, ¿qué se requiere? Que nosotros entendamos la palabra y profundicemos en ella. ¿Sí? Es muy común que la gente viene y dice, recibe la palabra y dice, wow, esta palabra me gustó, esto sí es cierto, lo que estoy escuchando, pero si no se profundiza en la palabra, si no se echa raíz en la palabra, vienen los problemas y ¿qué pasa? Se disipa. Cuando el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra, se hace infructuosa, porque la palabra tiene que entenderse, profundizarse, para que nosotros podamos tener crecimiento. Si nosotros no tenemos un crecimiento en la palabra, todos los afanes de este tiempo nos van a detener o no nos van a permitir avanzar. Por eso el que oye y entiende da fruto y produce. Es necesario que cuando tú te expongas a la palabra, que oigas, entiendas y profundices para que puedas dar fruto. Esas son las características que necesita una planta para poder crecer. Son las características que nosotros como tierra le tenemos que dar a la semilla que fue sembrada en nosotros. Y no porque Cristo necesite de nosotros para crecer, sino que esto es lo que debe suceder en el alma de usted. Usted debe de poner todo de su parte, todas las características, todas las condiciones para que la semilla que fue sembrada tenga un crecimiento y dé fruto. Usted debe ser la buena tierra. Hablábamos también del mensaje de Dios. Santiago 1, versículo 19 al 22, dice así: recuerden esto, estimados hermanos, estén más dispuestos a escuchar que a hablar. No se enojen fácilmente. El que vive enojado no puede vivir como Dios manda. Por eso, dejen toda esa mala conducta y todo el mal que tanto los rodean, y acepten con humildad el mensaje que Dios ha puesto en cada uno de ustedes. Ese mensaje tiene el poder de salvarlos,
Pero no es suficiente con solo oír el mensaje de Dios. Hay que obedecerlo. Si solo se oyen sin hacer lo que dice, se están engañando a sí mismos. Entonces, la Escritura nos dice que debemos de estar más dispuestos a escuchar que hablar. Generalmente, ¿qué hacemos? Cuando alguien nos instruye o cuando alguien nos quiere hacer hasta alguna corrección, ¿qué es lo primero? ¿Qué es lo primero que hacemos? ¿Nos incomoda o nos defendemos? ¿Verdad? Comenzamos a tirar argumentos, ¿verdad? Y argumentar todo en nuestra defensa. Nos justificamos. ¿Y no será que mejor debemos de estar dispuestos a escuchar? Escuche. Tenga la capacidad de escuchar. ¿Sabe por qué Dios le dio 2 oídos y una boca? Para que escuche el doble de lo que habla. Bueno, yo digo, ¿Y sabe por qué? Fíjese lo que dice la Escritura en la carta a los Romanos, capítulo 10, versículo 17. Así que la fe es por oír, y el oír por la palabra de Dios. Usted necesita aprender a escuchar. Yo sé que a lo mejor usted sabe. Y puede saber mucho. Pero aprenda a escuchar para que sepa usted más. Pero escuche la palabra de Dios. Dice también acepten con humildad el mensaje que Dios ha puesto en cada uno de ustedes. Porque ese mensaje tiene el poder de salvarlos. Acuérdese, usted es salvo. Porque en el espíritu usted no tiene problema alguno. Pero su alma está siendo salva. Su alma cada día está teniendo un incremento de Cristo. Su alma está siendo expuesta cada vez a la palabra de Dios y cada vez usted va a reflejar más a Cristo que a usted mismo. Entonces, el mensaje no solo se oye, el mensaje también dice la Escritura que hay que obedecerlo. Porque si solo se oye sin hacer lo que dice, se están engañando a sí mismos. Muchas veces lo que hacemos, ¿verdad?, es engañarnos a nosotros mismos. Solamente oímos el mensaje, venimos un rato, calmamos nuestra conciencia y después nos vamos a seguir haciendo lo que siempre hemos hecho o nuestra voluntad. Pero cuando nosotros escuchamos el mensaje y el mensaje nos instruye o nos indica hacer algo, realmente es donde el mensaje está teniendo un fruto en nosotros. La carta a los Gálatas, en el capítulo 6, versículo del 7 al 8, dice de la siguiente manera: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Entonces no nos podemos engañar nosotros mismos. Al contrario, ¿verdad? Seamos honestos y atendamos lo que la Escritura nos está indicando, a lo que la Escritura nos está llevando, porque la Escritura es la luz que manifiesta todo. La Escritura nos habla de aquel que es la luz que manifiesta todo. ¿Y quién es esa luz? Cristo. Efesios 5, 13 al 17. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto,
no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Todas las cosas, cuando son expuestas por la luz, son hechas manifiestas. A la luz de la palabra, seamos sinceros, a la luz de la palabra hay muchas cosas que corregir. Y no voltees a ver al que está al lado tuyo. Voltea a ver hacia tu interior. A la luz de la palabra hay muchas cosas que todavía se necesitan corregir. Por eso la Escritura dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. La vida del Espíritu es un despertar. La Escritura dice precisamente eso, que antes estábamos muertos, pero ahora estamos vivos en Cristo Jesús. Por eso también nos dice, mirad cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Seamos entendidos de cuál es la voluntad de Dios. ¿Usted conoce realmente cuál es la voluntad de Dios para su vida? Necesita asegurarse de que usted está conociendo cuál es la voluntad de Dios para su vida. Muchas veces creemos que lo que estamos haciendo es la voluntad de Dios para nuestra vida, pero realmente no es así. Entonces necesitamos asegurarnos de cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. ¿No será que muchas veces nos estamos adaptando al sistema de pensamiento de este mundo y creemos que esa es la voluntad de Dios para nuestra vida? Escuche lo que dice la Escritura, Romanos 12:2. Dice así: no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, la que es buena, aceptable y perfecta. Ahí lo tienen en la pantalla y dice así: no vivan ya como vive todo el mundo, al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, lo que es bueno, agradable y perfecto. Entonces necesitamos tener una renovación en nuestro entendimiento. Necesitamos de dejar de adaptarnos a este mundo. Yo sé que sí le van a decir que usted es un desadaptado, ¿verdad? Sí, ¿por qué? Porque la corriente de este mundo va en una dirección pero muy contraria a lo que Dios nos está enviando, ¿sí? O a lo que nosotros hemos sido llamados por Dios. Por lo tanto, necesitamos entender cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Porque Dios ha depositado en nosotros dones, talentos, habilidades, y lo que Dios requiere de nosotros es que dones, talentos y habilidades, todo lo que Él ha puesto en nuestras manos, lo podamos usar para el avance de su reino, ¿sí? Y decíamos que Dios le llama a esta gracia talentos, ¿verdad? Mateo 25, versículo 14 al 19, dice así: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. El que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Dios nos ha entregado talentos conforme a nuestras capacidades. Ahora, usted mida qué tantos talentos le ha entregado Dios a usted. Yo le aseguro que no son pocos, ¿sí? Usted clasifica ahí dones, talentos, habilidades, todas las herramientas que Dios le ha dado en su persona.
todo lo que Dios le ha dado, todas esas capacidades, entiéndalo. Todo eso proviene de Él, ¿sí? Él se lo ha dado a usted para que usted lo pueda usar de una manera ilimitada. De hecho, lo que usted tiene que hacer es desarrollar todo aquello que Dios le ha dado a usted. Pero algo importante de esto es que de todo aquello que Dios le ha dado, se le va a pedir cuentas en algún momento. ¿Qué has hecho con lo que yo te he dado? ¿Sí? ¿Qué has hecho? Si usted reconoce que Dios le ha dado talentos y habilidades, ¿para qué ha usado dones, talentos, habilidades? Todo lo que Dios le ha puesto en sus manos, ¿para qué lo ha usado? Porque acuérdese que dentro del propósito eterno de Dios, los dones, talentos y habilidades son usados para la extensión del reino. Y no es que usted se vaya a ir de misionero a predicar, pero usted sí puede modelar, usted sí puede ser ejemplo, usted sí puede ser una expresión de Cristo en aquello donde se desarrolle con los talentos y habilidades que Dios le ha dado a usted. Entonces, en algún momento sí se le van a pedir cuentas a usted, porque Dios ha depositado mucho en usted. Y así como una pizca de levadura tiene la capacidad de leudar, dice, toda la masa donde se coloca, de la misma manera, Cristo que fue colocado en usted tiene esa capacidad, pero usted necesita permitir que el Cristo que fue depositado en usted pueda expresarse. Mateo 33, dice así. Les contó otra parábola más. El reino de los cielos es como la levadura que una mujer tomó y mezcló en 3 medidas de harina hasta que hizo crecer toda la masa. El reino, cuando usted es introducido al reino de Dios, el reino tiene la capacidad de hacerlo crecer. ¿Sí? Cristo, o en Cristo, usted tiene la capacidad de tener un crecimiento espiritual, lo tiene, pero en todos los sentidos de la palabra, usted tiene esa capacidad porque ahora ya Cristo está en usted. Lucas 2, 47 al 52. Ahora usted me puede preguntar, ¿y en qué áreas necesito crecer? En todas. En todas las áreas que usted requiera y que sea necesario para que usted crezca, Dios le da la capacidad para que usted tenga ese crecimiento. ¿Sí lo tenemos? Lucas 2, 47 al 52 dice así. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Y vemos cómo aquí Jesús, en su condición de hombre, dice la Escritura que él, lo primero que dice, que él vivía sujeto a sus padres, él vivía sujeto a sus autoridades terrenales. Pero dice que él crecía en estatura, en sabiduría, dice, y en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Entonces su crecimiento era un crecimiento, o él llevaba una vida equilibrada, ¿verdad? No solamente crecía en una sola área, ¿verdad? Porque a veces hay gente que dice, no, lo espiritual es lo máximo, pero necesitamos convivir con la gente. Hay gente que dice, no, yo no me contamino con los demás. ¿Sí he escuchado gente así?
Sí, parece de risa, pero dice, no, no te contamines. No, al contrario, ¿a quién le vamos a compartir? A ellos. ¿Y cómo les vamos a compartir? Si no nos llevamos con ellos. ¿Sí te das cuenta que es importante convivir con toda la gente? No hacernos como ellos, sino convivir, ser luz, que ellos puedan ver en nosotros un ejemplo. Dice, Jesús crecía en sabiduría. Quiere decir, porque muchas pueden decir, pues él era el Hijo de Dios, tenía todo el conocimiento del mundo. Pero ¿usted cree que él tenía que estudiar? ¿Tenía que conocer? ¿Sí o no? Ahora, ¿nosotros tenemos que conocer acerca de todo? ¿O no? Sí, necesitamos tener un conocimiento, porque en el mundo donde nosotros vivimos, en el mundo donde nos desarrollamos, tenemos que vivir en este mundo. Tenemos que coexistir con todo tipo de personas. Tenemos asignaciones en este mundo de las cuales tenemos alguna carrera, alguna profesión, algún negocio, todo en lo que tú te desarrolles. Entonces, ¿para eso se necesita conocimiento? ¿Sí? Entonces, ¿se necesita sabiduría? Sí, ¿verdad? Entonces dice, crecía en sabiduría y en estatura. Será necesario y será importante que nosotros cuidemos la parte física. ¿Sí o no? Acuérdense que el cuerpo es nuestro vehículo que nos lleva, nos trae, y si no está bien el vehículo, ¿qué pasa? ¿Sí te das cuenta? Entonces, él crecía también en estatura. La parte física era muy importante. Y dice, y en gracia para con Dios. Su vida espiritual era caracterizada porque él siempre hablaba de la comunión que él tenía con su Padre. ¿Será importante para nosotros la gracia para con Dios? El ser conscientes de su presencia, el ser conscientes de la comunión que tenemos con Dios. Sí, ¿verdad? En gracia para con Dios. Y los hombres. ¿Será importante que usted sea un ejemplo en la sociedad? ¿Será importante que usted sea un ejemplo con los vecinos? ¿Será importante que usted sea ejemplo en su trabajo? ¿Será importante que usted sea ejemplo en cualquier lugar donde usted esté, aunque no lo conozcan? Porque créame esto, que aunque usted piense que hay lugares en los cuales no lo conocen, sí lo conocen, sí saben de usted, ¿sí? Y desgraciadamente a veces en esos lugares es donde más se descuida uno. Y usted debe ser el mismo siempre y en todo lugar. Porque usted ha recibido la buena noticia que se está predicando a todo el mundo. Colosenses 1:19 al 23 cita de la siguiente manera. Pues a Dios, en toda su plenitud, le agradó vivir en Cristo y por medio de él, Dios reconcilió consigo todas las cosas, hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra por medio de la sangre de Cristo en la cruz. Eso los incluye a ustedes, que antes estaban lejos de Dios, eran sus enemigos, separados de él por sus malos pensamientos y acciones. Pero ahora él los reconcilió consigo mediante la muerte de Cristo en su cuerpo físico. Como resultado, los ha trasladado a su propia presencia y ahora ustedes son santos, libres de culpa. Pueden presentarse delante de él sin ninguna falta, pero deben seguir creyendo esa verdad y mantenerse firmes en ellas. No se alejen de la seguridad que recibieron cuando oyeron la buena noticia. Esa buena noticia ha sido predicada por todo el mundo y yo, Pablo, fui designado servidor de Dios para proclamarla. Entonces, por medio de Cristo, Dios nos reconcilió todas las cosas. Y en esa reconciliación estamos incluidos nosotros. Pero lo aconseja aquí el apóstol Pablo, dice, debemos seguir creyendo esa verdad y mantenernos firmes
en ella. Ahora, la verdad que nosotros hemos conocido, que es Cristo, a veces, digo a veces solamente, ¿verdad? A veces cuesta trabajo mantenerse firme en ella. A veces sí. ¿Y por qué a veces nosotros cedemos? Porque desgraciadamente a veces nosotros cedemos para encajar, ¿sí? Para poder convivir, pero tenemos que entender que esa verdad nos ha hecho libres a nosotros, y tenemos que entender también que debemos de estar firmes en esa verdad que ahora hemos conocido. Porque pareciera muchas veces que nosotros estamos deseando más lo que el mundo ofrece que el mundo deseando lo que nosotros ya tenemos en Cristo. Y eso es algo que tenemos que entenderlo y enseñárselo a nuestros hijos, modelárselo a nuestros hijos, que nosotros tenemos una verdad y que nosotros estamos firmes en esa verdad, y no enseñar a nuestros hijos a que anden deseando, ¿verdad?, vivir como vive el mundo. Porque desgraciadamente a veces como padres no somos sabios para poderles enseñar o para poderles dar un entendimiento a nuestros hijos de la verdad que nosotros ya tenemos en Cristo. Porque nosotros somos salvos por la vida de Él. Romanos 5, versículo 8 al 10 dice así: Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Su vida ahora en nosotros es lo que está trayendo salvación en nuestra alma. Nuestra alma está experimentando la vida, está experimentando el crecimiento, está experimentando todo lo que Cristo quiere y a lo que Él nos ha llamado en esta tierra. Es lo que usted está experimentando cuando usted se expone a la palabra de Dios. Si usted analiza la semilla que Dios colocó en nuestra vida, es para dar abundante fruto. Todo lo que Dios ha colocado, que es Cristo en usted, lo más valioso que Él tiene, lo colocó en usted, es para que usted dé abundante fruto. No es para que usted se vuelva religioso, no es para que usted se vuelva aleluyo, no es para que usted es para que usted dé fruto de aquello que fue colocado en usted. Ahora, ¿qué requiere esto? Determinación de su parte, entendimiento de su parte, esfuerzo de su parte, exponerse a la palabra, capacitarse, ¿sí? Que usted no sea una persona que ignora la palabra. Escuche esto y ya con esto voy cerrando. La ignorancia voluntaria es no aceptar el conocimiento que puede tener en el tiempo correcto. Hay mucha gente que ha decidido tener en su vida una ignorancia voluntaria. ¿Por qué? Porque ha decidido no aceptar el conocimiento que puede obtener en el tiempo correcto. La palabra lo puede hacer sabio. De hecho, la palabra le da sabiduría, le da entendimiento, le permite tomar buenas decisiones. Pero ¿qué pasaría si la palabra usted la toma y usted la recibe, pero en serio, desde el momento en que Cristo llegó a su vida? ¿Qué cosas hubieran cambiado? Usted analice su vida. Si usted, cuando recibió la palabra, en el momento que la recibió, hubiese atendido puntualmente a la palabra, ¿qué hubiese pasado en su vida? ¿Su vida sería diferente? ¿Sería aún mejor que lo que es hoy? Posiblemente usted ya se da cuenta del tiempo que desperdició, ¿verdad? Por no atender a su tiempo la palabra. Y eso es lo que le estoy yo hablando. Aceptar el conocimiento que puede tener en el tiempo correcto.
es lo mejor. Porque si no, usted va a ser practicante de la ignorancia voluntaria. Y posiblemente más adelante diga, sí, yo ya me acordé de esto. Y posiblemente diga, si yo hubiera entendido esto antes, no estaría yo pasando lo que estoy pasando. Pero ¿sabe qué? El tiempo no nos espera, sino que el tiempo sigue pasando. Si no recibo la palabra, me lleno de información incorrecta que se convierte en ignorancia terrible. Si usted no recibe la palabra de verdad, ¿sí?, corre el riesgo de que usted se llene de información incorrecta que lo convierta en una persona ignorante de la verdad que ya está en usted. Por eso es importante que el Hijo de Dios debe estar enteramente preparado para toda buena obra. Y sobre todo esa preparación tiene que ver con un conocimiento, con saber y atender lo que Dios está hablando en la vida de cada uno de nosotros en el momento que Él lo está hablando. Porque sí es cierto, tenemos un mediador que nos reconcilia con Dios, pero la buena tierra somos nosotros. Y nosotros debemos de darle a esa semilla las condiciones correctas para que crezca y se exprese en nuestro ser. Oramos, Padre eterno, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque sabemos que tú has dado a tu Hijo como mediador, Señor. Gracias porque a través de Él es que nosotros podamos acercarnos confiadamente a ti. Gracias, Señor, porque a través de Él encontramos salvación. Pero gracias sobre todo porque a través de Él encontramos la vida, Señor, la verdadera vida. Te alabamos, te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y bueno, como siempre, le pedimos a todos aquellos que nos ven a través de las redes sociales que compartan este mensaje para que más gente sea edificada en esta verdad presente. Nos vemos a la próxima.